Dada la temática que tenemos para abordar en el día, vamos a comenzar por definir qué se entiende por notificar. Notificar es, en definitiva, un acto en el cual una persona dirige a otra una comunicación con el objeto de dar a conocer actos o un acto determinado dirigido a una persona que tiene el interés en recibir esa notificación porque tiene un efecto para él. Entonces vamos a partir de cuál sería el modo en el que se debe dar esta notificación. El modo tiene que ser exterior, dado que todo lo que pasa en la faz interna del sujeto no tiene validez alguna para el mundo jurídico. Entonces esta notificación debe cursarse en forma escrita. ¿Por qué lo hablamos de que debe ser en forma escrita? Porque es la forma en la cual a posteriori vamos a poder utilizarla para dar en forma fehaciente el sentido, o sea, verificar la existencia, que tenga un efecto legal. Esta notificación tiene como objetivo constituir derechos o actos jurídicos, es decir, tiene efecto en el mundo jurídico. ¿A qué nos referimos con esto? Que si va a ser exteriorizada, tiene que ser el sujeto, lo debe hacer con discernimiento, intención y libertad, conforme lo norma el artículo 260 del Código Civil y Comercial de la Nación. A partir de lo dicho, decimos que la notificación puede ser en la faz, digamos, extrajudicial o judicial. Nosotros nos ocupamos precisamente en lo que se denomina intercambio epistolar en la faz extrajudicial, es decir, que lo que se va a notificar es un hecho o un acto destinado desde un trabajador a un empleador o de un empleador a su trabajador. Tiene como objeto siempre, vamos a estar rondando, digamos, nos vamos a dirigir respecto de personas que tienen entre ellos una relación jurídico-laboral. Por eso decimos que la notificación o digamos, esta comunicación está incorporada o integrada por 5 elementos. Estos 5 elementos son los sujetos, que pueden ser, digamos, activo o pasivo, es decir, que si la comunicación nace en un remitente y va destinada a, digamos, a una persona que tiene interés en recibirla. Normalmente la miramos desde la faz del trabajador, que es quien dirige la notificación al empleador o a su empleadora si en lugar de ser una persona es una empresa. En este caso, esta notificación tiene por objeto notificar algo de materia jurídica, algo de la materia. Decimos también que tiene que ver el lugar en que se practica la notificación, el tiempo en el que se practica la notificación y el plazo. Cuando decimos lugar, nos referimos que tiene que ser instrumentada ante un organismo, en este caso la ley 23.789 establece que se debe hacer por telegrama colacionado. Esta notificación se practica en el correo argentino, en cualquiera de sus sucursales, a través de un formulario especial existen 2 tipos de formulario, el de menos de 30 palabras, el de más de 30 palabras, conforme la cantidad de palabras que sean necesarias para dar a conocer la comunicación, comunicarle al destinatario. En este caso, lo que nosotros tenemos que ver también es el plazo, es decir, se le establece un plazo de duración. Este plazo de duración, el artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que no puede ser menor a 2 días. Esto va a variar según sea el motivo por el cual yo estoy haciendo esta notificación o este emplazamiento. Ya lo vamos a tratar más adelante.
y en cuanto al, digamos, tiene que ser oportuna esta notificación. ¿A qué nos referimos, por ejemplo? Que si el trabajador está notificando conforme el artículo 209 que está impedido para asistir a su lugar de trabajo, lo debe hacer dentro de un plazo determinado, es decir, que la notificación o comunicación de su impedimento debe ser hecha en forma oportuna, de modo tal que el empleador conozca cuáles son las causas por las cuales no se ha hecho presente en el lugar de trabajo. A partir de esto debemos tener presente que cuando se hace la notificación siempre tenemos en cuenta que el correo argentino tiene establecido este servicio que prevé la ley 26789, que es gratuito para el remitente. Es decir, que el trabajador tiene la posibilidad de ejercer la comunicación del intercambio epistolar destinado a que pueda hacer el emplazamiento o la comunicación que requiera a su empleador conforme lo que necesita. Esto busca la igualdad entre las partes, porque el empleador siempre va a estar en mejor situación económica para cursar una carta de documento que tiene un costo. En cambio, el trabajador, bajo el beneficio de la gratuidad, va a poder hacerlo a través del telegrama colacionado. Ahora, también puede hacerlo la entidad gremial que lo representa, representando al trabajador, por ejemplo, en los supuestos que lo puede hacer o el trabajador o la entidad gremial, cuando se comunica a la Administración Federal de Ingresos Públicos, a la AFIP, cuando se detectan situaciones de irregularidad en la relación laboral, bien sea porque no está registrado el trabajador o porque está deficientemente registrado, en los supuestos de la Ley 24013, artículo 8, 9 y 10, conforme lo determine el artículo 11, hay que notificar en el plazo de 24 horas a la AFIP. Bueno, para eso está destinado otra de las opciones que tenemos para poderlo hacer a través del telegrama colacionado. Otra opción es cuando existen obligaciones solidarias o responsabilidad solidaria por contratación o subcontratación, por empresas vinculadas. U otra opción es cuando los trabajadores se comunican, o sea, hacen un emplazamiento a la RT por supuestos en los cuales tiene que ver con la relación laboral, requiriéndole las prestaciones en especie, prestaciones dinerarias, impugnando o notificando cuál es su salario, que luego va a ser ingerente para el cálculo de las indemnizaciones. En este caso también se utiliza esta comunicación epistolar. Otro de los supuestos es cuando ha habido el deceso del trabajador y los derechohabientes, bien sean que se comuniquen con su empleador o con la RT a los fines de poder ejercer sus derechos. En este caso decimos también que el intercambio epistolar requiere que se fijen muy bien los hechos. Cuando hacemos referencia a esto es que lo vital que tiene el intercambio epistolar es que se va a dar como la base fáctica de lo que luego va a ser la proyección de una litis. De modo que tenemos que establecer concretamente cuáles son los hechos, es decir, qué hace el trabajador, de quién depende, o sea que se establece la relación jurídico-laboral con dependencia técnica, jurídica y económica, la cantidad de horas de trabajo, cuáles son sus tareas, cuál es la remuneración que percibe, cuál es el motivo, qué es lo que quiero notificar o qué es lo que quiero emplazar, de modo tal que establezca claramente el plazo que otorgo para la respuesta a la espera que debo hacerle a mi empleador, y también debo establecer cuáles son las sanciones, porque si no las establezco, luego no las puedo aplicar y muchas veces se cometen muchísimos equívocos en que se consideran por despedido trabajadores que no han sido intimados los empleadores bajo apercibimiento de considerarse despedidos, lo cual trae una suerte de efecto negativo a la hora de cobrar las indemnizaciones porque no son acreedores. Bueno, si hubiera un problema en el intercambio epistolar en cuanto a la notificación, la recepción,
La ley de contrato de trabajo no prevé ninguna de las normas cuando se considera que está recibida la comunicación epistolar. Por lo tanto, esto quedó librado a la interpretación del juez, que lo valora en el momento de dictar resolución. No, obviamente que esto se va a dirimir en el momento que se presente algún tipo de inconveniente de esta naturaleza. También es importante resaltar que debemos, así como se dice que en las relaciones laborales desde que se concreta el contrato de trabajo, en la ejecución o en la resolución del contrato, se debe obrar de buena fe y como un buen empleador y un buen trabajador, con criterios de colaboración y de buena fe. Esto mismo rige a la hora de las comunicaciones epistolares. Es decir, que si un empleado o un trabajador notifica a su empleador o hace una intimación, el empleador está obligado a recibir esa intimación. Esto lo marca el artículo 1 de la ley 23789, digamos, donde cuando existe una relación de dependencia, un vínculo laboral, el empleador está obligado a recibir las comunicaciones escritas que se le cursen, debiendo dejar constancia del lugar en que lo recibe, el horario y la fecha. Todo esto porque a futuro puede ser objeto de utilización en la litis. Entonces, en el supuesto que el empleador no reciba la comunicación epistolar, sea renuente o sea notificado y no lo vaya a buscar al correo o lleguen a su domicilio y lo rechace, se niega a recibirlo, la jurisprudencia y la doctrina son contestas y nuestro Tribunal Superior así lo ha manifestado en diversas causas, que en ese caso se computa como recepcionado y se toma como, digamos, que ha llegado a la esfera de conocimiento del empleador. Esto en el marco que entendemos que las comunicaciones epistolares son recepticias, por lo tanto salen desde un remitente a un destinatario y este destinatario tiene que entrar en la esfera de conocimiento para que tenga validez, para que entre dentro del mundo jurídico y de los actos jurídicos. Decimos que el telegrama colacionado permanece en el correo la copia durante 5 años a los fines de que si en el futuro esto llega a un conflicto judicial, las partes o el tribunal interviniente pueden requerir la copia, la verificación de la autenticidad de la misma al correo. Y en el momento en el cual se establece la imposición del telegrama colacionado o la carta documento por parte del empleador, que también puede hacer uso de telegrama o carta documento, pero no del telegrama 23789 que está destinado exclusivamente a los trabajadores por ser gratuito, en ambos casos el empleado del correo verifica la identidad de quien está colocando la correspondencia y esto después en el futuro obra como fedatario. El empleado en cuanto suscribe la copia que queda en el correo o cada una de las copias y verifica la autenticidad del texto y la identidad de la persona que está extendiendo esta manifestación de voluntad. Volvemos a recalcar que la manifestación de voluntad tiene que ser libre, con discernimiento, intención y libertad, porque esto tiene como fin evitar el fraude y que en el supuesto que hubiese un acto que ha sido condicionado, que no haya libertad o que tiene alguna de los vicios de la voluntad, debe ser impugnado en sede judicial por redargutación de falsedad. De lo contrario, esto va a seguir teniendo efectos jurídicos. A su vez, tenemos que tener en cuenta que el telegrama puede tener como finalidad la intimación a un empleador, la comunicación, cuando yo quiero comunicar un hecho determinado, o la constitución en mora, o carácter extintivo. Extintivo cuando el trabajador comunica la renuncia o cuando el empleador comunica el despido o cuando se están haciendo comunicaciones de situaciones de
cuando hay sanciones disciplinarias, por ejemplo. Y cuando decimos que constitución en mora, un ejemplo es el artículo 244 de la Ley de Contrato de Trabajo. Todas estas manifestaciones tienen el objeto que deben hacerse con la buena fe y con el destino de que sean cumplidas y llegadas a conocimiento, para que sean respondidos. Si ocurre que no se responden, si se formula el telegrama y no es evacuada la respuesta, el artículo 57 prevé que ese silencio, para quien está intimado fehacientemente y está obligado a responder, se interpreta como tiene un sentido que puede complicar la situación jurídica del empleador en un eventual proceso judicial. Decimos que la importancia del intercambio epistolar se encuentra radicado en cuanto es la plataforma fáctica que luego va a ser tenida en cuenta en la demanda y en la contestación de demanda y en la prueba, de modo tal que va a ser lo que sirva de base al juez para el dictado de la sentencia. Por eso que debe hacerse con sumo cuidado, teniendo en cuenta todos estos detalles, que esté dirigida al domicilio del empleador o al lugar de prestación de tareas. ¿Por qué decimos esto? Porque es muy importante que lo reciba, que llegue a conocimiento por el carácter recepticio. Y si va dirigido del empleador al trabajador, es muy importante que lo haga también al domicilio del trabajador, para lo cual es necesario que obre con buena fe y colaboración, en el sentido de que si ocurre un cambio de domicilio, se lo dé a conocer a su empleador, con esa finalidad de que pueda recibir toda y cada una de las notificaciones que se le cursen desde la empresa.